forma de renovar nuestros pensamientos es a través de la Escritura, es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Así que con eso vamos, con la palabra de Dios, con las Escrituras, ¿sí? Vamos hablando la palabra de Dios. Así que bien, vamos a estar orando, vamos a estar dando lugar al Espíritu Santo para que Él sea Él ministrando, para que sea Él hablando a través de nosotros. Nosotros somos sus hijos, somos los portadores de su gracia, portadores de su voz. ¿Sí? Él habla a través de nosotros y es necesario poder dejarle que el Espíritu Santo, ¿no? Nos ministre, ¿sí? Así que, ¿qué tal, Jorge Terán? Bendiciones, hermano, gracias por estar aquí conectado. Así que, bien, vamos a estar orando, ¿sí? Señor, te damos gracias, te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias por este día, Padre amado. Gracias, Papito Dios, por tener la confianza contigo, Dios mío, Señor, saber de que, Señor, estamos contigo y si estamos contigo, Señor, somos victoriosos, somos vencedores, Señor. Somos amados por ti, somos justificados, Señor, somos santificados, Señor. Fuimos redimidos, Dios mío, de toda clase de maldición por solamente haber aceptado, Señor, tu nombre, haber aceptado la persona misma de Jesucristo. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú, Dios mío, Señor, ministrando nuestras vidas. Eres tú compartiendo, Señor, tu palabra, Dios mío, enseñándonos, Señor, el pacto de la gracia, Señor. Enseñándonos cada día, Padre amado, Señor, de que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, su obra completa. No solamente predicamos lo que Cristo hizo, sino lo que Él venció en la cruz, lo que Él ganó en la cruz, aún por nosotros, Señor. Esta posición que tenemos de hijo, esta posición, Dios mío, Señor, que tenemos como amados, aceptados por medio del sacrificio, Señor, es por medio de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Padre amado, gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Oh, Señor, bendecimos a cada hermano, Dios mío, que ha conectado y los que se van a estar conectando, Señor, durante esta hora y quizás en otras horas o en otros días también, Señor. Bendecimos su vida, declaramos bendición, declaramos sanidad, prosperidad, Señor. Declaramos, Señor, abundancia, Señor. Declaramos, Dios mío, Señor, Padre amado, Señor, de que tu favor, Dios mío, es revelado sobre su vida. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oh, te alabamos, te bendecimos, Padre amado. Oh, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Déjalo. Gloria a Jesús. Bien, gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo, sí, le pedimos, hermano, que puedan estar compartiendo nuevamente aquellos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Vamos a llenar el Facebook, las redes sociales a través, con la palabra, así. Vamos a revolucionar al mundo a través de la palabra, con la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios revoluciona nuestras vidas, revoluciona nuestras mentes, revoluciona todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. La palabra de Dios tiene el poder en sí mismo para revolucionar, para cambiar, para transformar toda nuestra vida por completo, ¿sí? Pero para eso debemos empezar a transformar nuestra mente, ¿sí? Los pensamientos, ¿sí? Tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Pero debemos renovar nuestros pensamientos, dejar de pensar de aquellas cosas que no nos edifican, que no nos ayudan. Pensamientos que vienen de amargura, pensamientos de mal, pensamientos que no vienen conforme a la palabra de Dios, pensamientos que aún incluso sí viene haciéndonos pensar o nos hace pensar bajo nuestros propios méritos de vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué hablaste? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo te comportaste? Pensamientos que vienen, ¿sí? Y te quieren denominar o te quieren enfocar dentro de un cuadro, ¿sí? Donde hay castigo, donde hay
en maldiciones, ¿sí? Son pensamientos que vienen en nuestra mente. El otro día hablábamos y decíamos, ¿no?, que nadie puede negar que los pensamientos vengan. Aún incluso, si damos un ejemplo no, común y corriente, ¿sí? Déjalo. Un pensamiento, sí, podemos decir, nadie puede evitar que los pajaritos vuelen por el techo de mi casa o la azotea de mi casa, pero sí puedo evitar que ese pajarito se anide, ¿sí? Puedo evitar que esos pensamientos negativos, esos pensamientos que no vienen de Dios, mi hermano, mi hermana, ¿sí?, que no vienen de parte de Papá Dios, que no están dentro del pensamiento de Dios, porque como decíamos al principio, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene pensamientos de bien. Entonces yo tengo que empezar a analizar esos pensamientos que vienen a mi mente, ¿sí? Dardos, hay dardos del enemigo, claro que sí. Hay pensamientos que son dardos del enemigo que vienen a querer, ¿sí?, crear una idea, un argumento, fundamentos en nuestra mente, ¿sí? Pero tenemos la palabra de Dios, la cual destruye cualquier tipo de argumento, de fundamento, de estructura mental, ¿sí? Y nos hace libres mentalmente y nos deja o nos ve, nos hace ver lo que somos ahora en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos ahora en Cristo Jesús? ¿Qué podemos hacer ahora en Cristo Jesús? ¡Wow! ¡Wow! Porque ahora podemos ver que en Cristo todo lo podemos en Él, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra sabiduría. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino es Cristo viviendo en mí. Entonces, lo que yo hago ahora, no lo hago con mi fuerza, no lo hago con mi intelecto. No lo hago con mis propios, o sea, no hago las cosas para mí mismo, sino que es Dios a través de nosotros, ¿sí? Y para beneficio nuestro. Entonces, cambiamos, ¿sí?, nuestros pensamientos con la palabra de Dios, y es la palabra de Dios nos hace libre. La palabra de Dios trae libertad. Mira, siempre decimos, ¿no?, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, antes que venga Cristo, ¿sí?, fue oprimido, fue azotado, fue golpeado, ¿sí?, pero vivía en un estado de esclavitud, ¿sí?, por no conocer la voluntad de Dios. Aún siempre digo yo lo mismo, cuando Dios libera a Israel de las manos del faraón, ¿sí?, lo libera, y ellos, más de disfrutar que iban camino a la tierra prometida, que iban camino a esa tierra de leche y de miel, ¿sí?, en esa tierra donde había abundancia, ¿sí?, empezaron a renegar, claro, empezaron a quejarse, empezaron a decirle a Moisés o a Aarón, ¿sí?, al sacerdote en ese momento, y le empezaban a decir, pero ¿para qué nos sacaste de Egipto si allí estábamos mejor? Ellos, claro, comiendo sopa de cebolla todos los días, ¿sí?, y ellos creían que estaban mejor. Ya no comían más ahora que salieron de Egipto sopa de cebolla. Comían huevos de codorniz, comían carne asada, había maná que descendía. Pero ellos, al ser cautivos en su mente, seguían oprimidos, ¿sí?, por lo que habían ellos experimentado y vivido anteriormente. No pudieron disfrutar. El pueblo de Dios pereció por la falta de conocimiento. Aún 40 años tardaron en llegar a la tierra prometida. Ahora usted me dice, pero ¿cómo puede ser que tarden 40 años en llegar a la tierra prometida? Si hicieron un experimento hace muy poco, en National Geographic, y hicieron el mismo recorrido desde Egipto hasta la tierra de Canaán. Y no solamente, ahora con avión es mucho, pero en auto o caminando no se tarda muchos días. Y ellos tardaron 40 días en llegar. 40 años en llegar. Su mentalidad nunca los dejó avanzar, nunca pudieron seguir avanzando, ir hacia adelante, porque estaban mirando siempre para atrás.
Siempre estaban mirando para atrás. Bien, la revelación de la gracia, el favor de Dios acepta, ¿sí? A través de mis pensamientos. Porque nada va a cambiar de lo que Cristo ya hizo en mi vida. Nada va a cambiar. Estamos completos en Cristo. Hemos aceptado a la vida misma en nosotros. Cristo es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Y cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, todo eso se incorpora en nosotros. Pero si nosotros no renovamos nuestros pensamientos, no vamos a disfrutar la vida de Dios en nosotros, la vida Zoe de Dios en nosotros, la vida plena, el ámbito de Dios en nosotros. Porque siempre nos quedamos con que, bueno, somos salvos, algún día nos vamos a ir al cielo. Pero la voluntad de papá, que es buena, agradable y perfecta, es que vos y yo podamos disfrutar la vida de Dios en la tierra. Porque aunque es pasajero el tiempo que podamos estar pasando en este lugar, Dios sí quiere que nosotros vivamos la vida de Dios en nuestra vida, que podamos disfrutar la vida de Dios en nuestra vida. Por eso siempre el Espíritu Santo, que está dentro de usted y dentro de mí, nos recuerda la obra de Cristo. Mira, aún incluso el apóstol Pablo, cuando escribe en el libro de Corintios sobre la cena del Señor, ¿sí? Él dice que cada vez que uno bebe o come del pan o toma de la copa, ¿sí? Hagan memoria de Cristo. O sea, hacer memoria de Cristo es hacer memoria en la Santa Cena, ¿sí? Es hacer memoria de lo que Cristo hizo a favor de mí, que me ha redimido, que me ha perdonado del pecado, que me ha sanado a través de su obra consumada, que me ha dado su bendición, que me ha dado su paz, que me ha dado todo lo que a mí me estaba faltando. O sea, recordar lo que Cristo hizo en la cruz, su sangre, su cuerpo, es el Espíritu Santo siempre nos lleva a eso. Recuerda, entra en tu mente, tiene que haber, tú tienes que mirar, aún incluso tenemos que mirar, imaginar, ver esa obra perfecta, suficiente para mi vida. Siempre, para mí, ¿sí? O para nosotros, la clave del cristiano, del creyente, dentro del nuevo pacto, ¿sí? Es transformar sus pensamientos a la gracia de Dios. Dejar que la gracia abunde en mi mente. Que cada vez que yo piense lo que Cristo hizo de mí. ¿Qué hizo por mí? ¿Cuál fue el pago que hizo por mí? ¿Cuál fue el precio que dio por mí? ¿Qué hizo su sangre por mí? Que me ha lavado, que me ha hecho una nueva criatura, que me ha redimido, que me ha perdonado, que me ha hecho uno con Él, que ha hecho con su cuerpo, que se ha llevado los dolores para que yo no sufra los dolores, que se ha llevado las enfermedades, el SIDA, el cáncer, el COVID, cualquier tipo de enfermedad, un dolor de cabeza como un SIDA, cáncer, ¿sí? Para Dios es lo mismo, Él se lo llevó a todos, para que nosotros disfrutemos la vida saludable que Él ganó en la cruz. Entonces el Espíritu Santo nos dice, recuerda, haz memoria, piensa en eso. No pienses en la enfermedad, no pienses en la pobreza, no pienses en el pecado. Piensa en la justicia que vino por medio del sacrificio de Cristo. Piensa en la sanidad que vino por medio del sacrificio de Cristo. Piensa en la prosperidad que vino por medio de Jesucristo. Piensa en lo bueno, en lo honesto, en lo agradable, en lo que tiene virtud alguna. En esto tú tienes que pensar. Así que vamos a estar, gloria a Dios, yo ya arranco. Hola, ¿qué tal? Dina Casales, bendecida, mi hermana. Saludamos a nuestra hermana y se bendecida con toda bendición. Así que vamos a estar compartiendo, si quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 y 5. Por favor, vamos a apagar esto. Ahí estamos. Listo. Lo único que le vamos a pedir es que pueda anotar los versículos. No se quede solamente con lo que nosotros hablamos
enseñamos, sino que anote los versículos y siga buscando de papá Dios. La idea es que usted no se quede con lo que nosotros decimos. La idea es que usted siga profundizando, busque. Usted tiene el Espíritu Santo, nuestro maestro, tu maestro, el que te revela todas las cosas. Este es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Dijimos segunda de Corintios 10, 3, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, vemos que acá el apóstol Pablo dice, sí, que la manera correcta de poder derribar, ¿sí? Derribar fortalezas, ¿sí? Es a través de la palabra de la obra de Cristo. Llevando todo pensamiento. Sí, a través de la palabra de Dios podemos, ¿sí? Derribar fortalezas. ¿Qué son fortalezas? ¿Qué son fortalezas? Bueno, fortalezas son pensamientos, ideas, vuelvo a repetir, argumentos que han venido a nuestra mente y se han quedado aquí. Claro. Son pensamientos que no han dado una forma, un diseño de algo, ¿sí? Equivocado, ¿sí? Podemos llamarlo, por ejemplo... Sí, son fortalezas o estructuras mentales de que Satanás nos ha puesto en nuestra mente y nosotros, pensando que es nuestro pensamiento, que es nuestro, lo adquirimos y lo atesoramos en nuestra mente y creemos que es así. Claro, hay un pensamiento muy natural en el mundo y aún la ciencia dice lo mismo, que el cáncer y el SIDA no tiene cura. Ah, es verdad. Que se puede controlar, pero que no tiene cura. Es un pensamiento que vino a quedarse y cada persona que, por ejemplo, se va a hacer, va al oncólogo y va a hacerse algún chequeo y le dicen que tiene algún tumor o tiene cáncer, esa persona ya empieza a pensar que se va a morir. Y por más que sea creyente o no creyente, esa persona siempre viene en pensamiento y esa persona comienza a pensar, ¿sí? De que se va a morir acá en un tiempo. Ese es un pensamiento del diablo, ¿sí? Es un pensamiento que va en contra, ¿sí? A la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la ciencia te dice de que tenés cáncer, tenés SIDA. Bueno, mi hermano, anda contando los días. Pero si lo vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y vemos qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros creemos que Jesús venció el cáncer, que Jesús venció el SIDA, que Jesús venció cualquier tipo de enfermedad, sea crónica o no, o pasajera, ¿sí? Sea algo muy fuerte o no, una enfermedad, el nombre que le quiera poner, ¿sí? Jesús venció, él dice la palabra de Dios, dice de que por la herida de Cristo, por cuyas heridas nosotros fuimos sanados. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá, ¿sí? Es que cuando vienen esos pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Pensamientos que no van acorde a la gracia, no van acorde a lo que Cristo hizo, porque cuando hablamos de la gracia hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Cuando no van acorde, ¿sí? Lo que dice es que tenemos que llevar ese pensamiento, sea de enfermedad, sea de inseguridad, sea un pensamiento de duda, sea un pensamiento de escasez, sea un pensamiento, cualquier área, ¿sí? Llevarlo siempre a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? Su palabra. Lo que Él hizo. Su obra es la obediencia de Cristo. O sea, porque Él fue obediente por mí. Porque Él fue obediente hasta la cruz, por mí, ¿sí? Y después de la cruz también, ¿sí? Porque Él fue obediente y porque Él derramó su sangre, ¿sí? Y entregó su cuerpo por mí. Entonces yo tengo que llevar ese pensamiento a lo que Cristo hizo y ver que en Cristo Jesús ese pensamiento no tiene ni un centímetro de
oportunidades. Totalmente. Es como comparar la obra terminada de Dios con el pensamiento destructivo de enfermedad, de pobreza y decir, bueno, ¿es la voluntad de Dios que yo piense de esa forma? ¿Es la voluntad de Dios que yo piense de que me voy a morir, piense que voy a fracasar, piense que, no sé, que de repente mi familia no va a cambiar? ¿Es la voluntad de Dios? Entonces es ir a la palabra y ver si es la voluntad de Dios. Y vamos a comprobar de que no es así, sino que su obra terminada es completa y que los pensamientos de Dios para nosotros, como habíamos visto en los vivos anteriores, es de pensamiento de bien y de amor. Entonces, todo lo que Dios, la buena voluntad de Dios es que nosotros pensemos de acuerdo a esa obra completa y saber de que así como Jesús es, somos nosotros. Amén. Ahora mira que dice 2 Corintios 10, verso 4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, no son las que nosotros esperamos. Las armas que nosotros tenemos, nosotros no combatimos, escucha, nosotros no combatimos con personas, nosotros no combatimos con nadie. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cuando viene un problema o una situación, nosotros usamos la palabra. Usamos la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, ojo, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La única forma que nosotros podemos destruir, escucha, destruir fortaleza es con la palabra de Dios. Con la palabra de la gracia, destruyo fortalezas que vienen en mi mente, pensamientos que vienen en mi mente y que no me dejan vivir en la vida de reino que Dios ya preparó en Cristo por mí. Entonces, versículo 5 dice, derribando, destruye, derriba argumentos y toda altivez, cualquier pensamiento altivo, ¿sí?, que va en contra de la obra de Cristo o que quiera superponerse, que quiera estar por encima a la obra de Cristo. ¿Sí? Pensamiento que quiere decir, no, bueno, pero es que yo tengo que hacer tal cosa para merecer. Eso ya hay que llevarlo a la obediencia de Cristo. Ese es un pensamiento altivo. No, es Cristo en mi vida, no soy yo. Es Cristo en mí, no vivo yo, dijo Pablo. Es Cristo viviendo en mí. Derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, los pensamientos, los argumentos, estas fortalezas siempre se van a levantar en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios, de quién es Dios, de cuál es la esencia de Dios, del atributo, los atributos de Dios, de la fidelidad de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Hay atributos que Dios tiene. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene fidelidad, Dios es fiel. Dios no es que tiene justicia, Él es justo. Dios no te reparte santidad, Él es santo, Él es santo. Y de que Él es santo, tú eres santo. Entonces, Él es rey. Entonces, estos pensamientos siempre van a ir en contra de quién es Dios, de estos atributos que Dios tiene hacia nosotros. Entonces dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Acá hay algo que nosotros sí tenemos que hacer, es analizar cada pensamiento que entra en nuestra mente, ¿sí? Si vienen de parte de Dios o no vienen de parte de Dios. Y si no vienen de parte de Dios, es sencillo. Pablo, a través del Espíritu Santo, cuando escribe, nos hace sencilla la cosa. Nos dice, llévalo a lo que Cristo hizo. ¿Es compatible? ¿Van de la mano? ¿La enfermedad va de la mano con lo que Cristo hizo? No. ¿La pobreza va de la mano con lo que Cristo hizo? No. No van de la mano jamás. Si tengo a Cristo, tengo todas las cosas. Entonces, empezar a transformar nuestras mentes, cambiar nuestros pensamientos, nos hace vivir la vida plena de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si lo que no es lo que
es una mente renovada. Vamos a hablar sobre la mente renovada, ¿sí? Y vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Yo, bueno, vuelvo a repetir, estoy leyendo un poco sobre el libro que he escrito, que se llama Transformando Nuestros Pensamientos, y vamos a estar viendo algunos versículos, ¿sí? Vamos a estar yendo a Romanos, sí, capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 6. Una mente renovada, ¿sí? Es vida y es paz. Una mente renovada es vida y es paz. No es muerte, no es inseguridad. La mente renovada siempre es vida. Produce vida en ti. Produce paz en ti. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, que ocuparse de la carne es muerte, ocuparse, ¿sí?, en nosotros mismos, ocuparse en el yo, ocuparse en las cosas que nosotros podemos hacer. Esos pensamientos que te dicen, mira lo que has hecho, mira lo que dices, mira lo que estás haciendo, cómo estás hablando. ¿Sí? Es ocuparse de la carne. Yo no estoy diciendo que por eso tenemos que hablar y hablar. No. Lo que estoy diciendo es cuando dejamos que esos pensamientos se queden dentro de mi vida. Entonces estoy continuamente sin tranquilidad. Sí, intranquilo, sin tranquilidad, no tengo paz, estoy viendo, uy, ay, si me equivoco, no. No, pero incluso el transformar nuestra forma de pensar hace que también cambiemos hábitos. Hábitos que antes de repente hacía. Es que cambia hábitos, claro. Entonces, antes que de repente hacía, y hoy, a la luz de la palabra, vemos de que es erróneo, entonces cambiamos esos hábitos. Como hablábamos del principio, así como el hombre piensa, así actúa, y si yo pienso que soy pecadora, voy a caminar de esa forma, creyéndome pecadora, entonces voy a creerme pecadora. Entonces acá Romanos habla, el apóstol Pablo habla de eso, de ocuparse de esos pensamientos y creerse esos pensamientos y vivir bajo esa forma de pensar, hace de que nuestra vida vaya de fracaso en fracaso. No estamos hablando de una muerte espiritual, sino hablamos de vivir una vida, no vivir la vida de reino que Dios quiere, sino vivir la vida de destrucción que Satanás muchas veces quiere, porque Satanás no puede entrar en nuestros pensamientos, ni mucho menos conocer nuestros pensamientos, pero sí se da cuenta de que nos ha influenciado a través de cómo nosotros caminamos o cómo hablamos, de acuerdo al pensamiento y la influencia de que él me ha puesto. Entonces, cambiar nuestra forma de pensar hace de que nosotros cambiemos nuestros hábitos y empecemos a caminar esa vida de reino y vivir esa vida de reino que Gloria Dios preparó para Aleluya. nosotros. Es importante, ¿sí? Yo siempre digo, es clave la renovación de la mente dentro del nuevo pacto. Es clave, mi hermano, mi hermana. Si usted no renueva sus pensamientos con la palabra de Dios, es imposible que usted pueda vivir la vida de reino. Es imposible. Usted quiere vivir una vida de oración, pero si usted no renueva su mente, usted va a orar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 20 días. Usted va a ayunar aún incluso. Pero si usted no renueva la mente, si cuando usted se equivoque, por más que usted esté orando, por más que usted esté ayunando, ese pensamiento, sí, que entró en su mente, va a querer condenarle y va a querer sacarlo de esa vida de oración. Totalmente. Pero si yo cambio mi forma de pensar, empiezo a transformar mi mente dentro del evangelio de la gracia, dentro del pacto de Cristo en mi vida, cuando yo estoy orando, y equivocaciones tenemos todos, errores tenemos todos, horrores tenemos todos nos equivocamos, pero cuando venga ese pensamiento, vamos a llevarlo a la obediencia de Cristo, vamos a decir, Cristo me ha perdonado, ¿sí? Cristo me ha redimido, Cristo ha pagado un precio por mí, y sigo orando, y doy gloria a Dios, gracias, amado, gracias, Señor, y sigo orando, y sigo ayunando, y sigo predicando, y sigo congregando, y sigo haciendo lo que tengo que hacer. Pero por eso es importante renovar mi mente. El cristiano dentro del nuevo pacto tiene que basar su vida en una renovación y dejar de vivir
Sí, una en las renovación. en la mezcla en que tengo un poco de gracia y tengo un poco de ley. En vivir en la mezcla de decir, bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha amado, eso es gracia, la mezcla. Pero yo tengo que responder a esa bendición. Y si yo no hago tal cosa, ¿cómo Dios va a bendecirme? Ya que me metí en la ley. Vivo en los dos pactos, mezclo, recibo por un lado. Es como cuando, yo me acuerdo hace mucho, pero mucho tiempo, ¿sí? En la iglesia, veíamos a todos, bueno, yo mismo lo hacía, hablábamos a la gente, ¿no? Y salíamos a evangelizar. Y le decíamos a la gente, el Señor te ama, el Señor quiere lo mejor para tu vida, Jesús murió por ti. Y cuando venía la persona y te venía una persona adicta, y te venía una persona con sus problemas, X, vamos a poner problemas X, pongo una X ahí, ¿sí? Las personas lo que hacían, te venían y te decían, pero Dios me puede aceptar de esta forma. Mirá que mi vida no es una vida correcta, mirá lo que yo hago no está bien. ¿Cómo Dios puede amarme? Y nosotros le decíamos, no, Dios te ama igual. Dios murió por ti. Dios decidió amarte. Dios decidió entregar su vida por ti. Y esa persona, wow, decía, sí, entonces lo recibo a Cristo. Pero cuando daba un paso adentro del local, sacábamos el machete, la espada de He-Man, ¿sí? Sacábamos la espada de He-Man, sacábamos el látigo de costado y estábamos armados porque le empezábamos a imponerle a esa persona todo doctrina de leyes para que esa persona se sienta o esté agradable delante de Papá Dios. Y esa persona nos miraba. Pero ¿no me dijiste recién hace 2 minutos de que Dios me amaba? Sí, Dios te ama, pero como te ama, Dios te corrige, mi hermano, le decíamos nosotros. Pero, y son mezcla, usábamos la gracia para pescar, pero luego usábamos la ley para adoctrinar. Y era más la gente que se iba que la que se quedaba. Y da pena lo que estoy diciendo, pero era más la gente que entraba pero se iba que la que se quedaba y cambiaba su vida. Porque bastantes problemas tenía esa persona para que nosotros le queramos agregar más problemas. Porque no le estábamos dando una solución, le estábamos dando problemas. Porque esa persona no podía con sí mismo. Porque esa persona no podía cambiar su vida, porque nunca lo pudieron hacer. Pero si nosotros, ahora entendiendo la gracia, el evangelio de Cristo, le empezamos a hablar de su identidad en Cristo, de quién es Jesús, del ministerio de Cristo, y le empezamos a darle información de la palabra, esa persona va a empezar a tener hábitos de la vida misma de Dios en él. Y solo va a ser el Espíritu Santo. Va a ser el Espíritu Santo hablando, va a ser el Espíritu Santo ministrándole su vida, ¿sí? Y cambiando su forma de pensar. Cambiando la forma de pensar cuando uno empieza a recibir información nueva, cuando uno comienza, y más la palabra de Dios, ¿sí? La palabra que no vuelve vacía, la palabra que produce. Cuando uno comienza a recibir la palabra, cuando uno comienza a leer la palabra, cuando uno comienza a escuchar la palabra, a oír la palabra, eso produce fe en uno y empieza a transformar esos pensamientos, ¿sí? En nuestra mente, pensamientos, cambio de hábito, cambio de vida, cambio de enfoque. Uno se da cuenta, ¿sí? Que la voluntad de Dios es diferente. Y que aún Dios, por más que yo me haya equivocado, y por más que me equivoqué, sí, por más que me equivoque, Él me redimió de toda maldición del pecado. Y Él me perdonó de todo pecado. Y que ya fui perdonado en Él. Él perdonó mis pecados. Entonces, ver renovar la mente me hace tener un estilo de vida diferente. Puedo vivir una vida de paz, de gozo. Porque sé que lo que hago, lo hago en Cristo. Pero no es que lo hago yo, sino es Cristo haciéndolo en mí.
Gloria a Jesús. Es importante renovar. Dios quiere que renovemos nuestros pensamientos. Dios quiere que dejes de condenarte. Dios quiere de que dejes de pensar de que Dios es un Dios malo, un Dios castigador, un Dios que está sentado allí en el trono con una barba blanca, todo canoso y un palo en la mano, que te va a azotar en cualquier momento. No, Dios quiere que cambies ese pensamiento. Dios es amor. Él es bueno. Él es misericordia. Él es nuestro redentor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Mira, vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 7. 2 de Timoteo. Estamos dentro del nuevo pacto. ¿Sí? Hablamos del pacto de la gracia. Dice así. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay una traducción, sí, que me gusta, que cuando habla del dominio propio está hablando de tener una mente firme, una mente sólida. Una mente sólida. ¿Sí? Dominio propio es tener una mente sólida, una mente sana, que tengas un pensamiento firme. Dios ha dado un espíritu, ¿sí? No de cobardía, sino de poder, de amor y de mente sólida, de mente sana. Dios quiere que transformemos nuestra mente, que nuestra mente sea una mente sana, pensamientos sanos. Sanos, diga, pensamientos sanos, pensamientos que vengan de Dios, que provengan de Él. Entonces podemos filtrarlo. Yo siempre, como le dije el otro día, podemos filtrar y podemos llevar bajo el filtro de la obra consumada de Cristo todo pensamiento que viene a nuestras vidas. No vamos a parar los pensamientos. Como dije la vez pasada, hay personas aún incluso que le dicen, Señor, por favor, ayúdame. No quiero pensar más en suicidio. No quiero pensar más en drogas. No quiero pensar más en prostitución. No quiero pensar más de la manera que estaba pensando. Ayúdame a limpiarme mi cabeza. Y tenemos la palabra. Tenemos las armas más poderosas. El arma más poderosa, que es la palabra de Dios, que destruye fortaleza. Y si yo no cambio ese pensamiento por el pensamiento de Dios, entonces ese pensamiento se va a quedar. Si viene vuelvo a repetir, viene un pensamiento de escasez, o viene un pensamiento de adicción, ¿sí? Si viene un pensamiento sobre droga, alcohol, bien, la palabra de Dios dice de que Cristo me redimió de toda maldición. De que Cristo me ha hecho libre del pecado. Que el pecado ya está bajo mis pies, que el diablo está bajo mis pies. Y yo soy libre. Un pensamiento sacado con la palabra. Y empiezo a pensar ese pensamiento de palabra. La palabra, y empiezo a pensar la palabra. La palabra tiene que ser mi pensamiento. Siempre la palabra tiene que ser mi pensamiento, siempre tiene que ser tu pensamiento, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. Cuando leemos el pensamiento de Dios, conocemos el corazón de Dios, conocemos la intención de Dios hacia tu vida, hacia mi vida. Entonces cuando viene, usamos la palabra. Estamos dando herramientas, mi hermano. Estamos dando la herramienta. Use la palabra. Use la palabra. No use las cosas como muletilla. Una muletilla es algo que alguien pone antes de decir algo. Por ejemplo, pasó algo malo en algún país y lo primero que decimos, ¡ay, Dios mío! Y lo que hacemos es usarlo, el nombre de Dios o el nombre de Jesús, ¿sí? Como una muletilla, como ¡ay! Entonces, saquemos la muletilla y veamos lo que la palabra de Dios es en sí misma. ¿Sí? Entonces,
La mente sana, ¿sí? Es una mente sólida, ¿sí? Cuando hablamos de dominio propio, no solamente hablamos de tener dominio sobre mi cuerpo, ¿sí? Estamos hablando de tener una mente sólida. Para tener dominio propio, yo necesito pensar bien. Necesito pensar bien, tener una mente sana, porque todo pasa por acá. ¿Sí? Nuestra mente es un campo de batalla. En él recibimos buenos pensamientos y malos pensamientos. ¿Amén? Bien. ¿Qué más? Seguimos. Nuestros pensamientos deben ser renovados, ¿sí? Continuamente. Todos los días tenemos que lograr transformar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. No es que, bueno, mi hermano, ya recibí a Cristo, ya recibí la palabra de la gracia, lo escuché al hermano Javier Tosto, a Estela, sí lo estuvimos escuchando, los hermanos de tu gracia me sostienen, y listo, ya está, wow, renové mi mente. No, es continuo, mi hermano. Todos los días renovamos nuestra mente, todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días los pensamientos negativos vienen también. ¿Sí? Todos los días, si no es que decimos, bueno, ya está, Cristo murió, ya está, ya lo sé todo. No, lo único que sé es que no sé nada. Lo único que sé es que todavía me falta mucho, que todavía no he visto nada. Que hay muchísimo. Pero no podemos decir que lo sabemos todo porque no lo sabemos. Por eso renovamos nuestro entendimiento todos los días. Hace 10 años atrás más, si antes del 2012, yo creía que sabía muchísimo. Cuando recibí la palabra de gracia, allá en el año 2011, 2012, ¿sí? En la iglesia donde congregaba, wow, me di cuenta que no sabía nada, pero de nada. Que todo lo que sabía era viejo. ¿Sí? Que no servía. O sea, que me sirvió para un tiempo. Que fue un escalón más, ¿sí? De esta caminata, pero era diferente. Entonces, todos los días debemos renovar, ¿sí? Nuestra mente, ¿sí? Una mente no renovada, vamos al otro lado, ¿sí? Hablamos ahora de lo que era una mente renovada, ¿sí? Lo que era una mente renovada, pero ahora vamos a hablar de lo que es una mente no renovada, ¿sí? Bien, yo puse algunos puntos, ¿sí? Una es enemistad contra Dios. ¿Cómo enemistad contra Dios? Me va a decir usted. ¿Cómo una mente no renovada es enemistad? Claro, es enemistad porque nunca es compatible. Porque, como decíamos en Isaías, ¿sí? Los pensamientos de Dios no eran los mismos pensamientos de los hombres. No eran los mismos pensamientos. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quería? No, porque el hombre no estaba pensando como Dios quería que piense. Entonces, teníamos que renovar, hay que renovar nuestros pensamientos. Entonces, vamos ¿sí? A lo que dice la palabra. Bueno, vamos a Romanos 8, otra vez. ¿Sí? Es enemistad, recuerden, una mente no renovada siempre va a ser enemiga, nunca va a estar a favor, ¿sí? De lo que Dios hizo, ¿sí? Porque no está renovada, porque siempre está mirando sus propios méritos, su propio intelecto, ¿sí? Siempre está mirando su propia forma, ¿sí? Ahora miren, Romanos 8. Vamos de nuevo. 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son? Enemistad contra Dios. Los designios, los pensamientos de la carne es enemistad contra Dios. Pensar en la carne, no estoy hablando, mi hermano, no estoy hablando, ay no, este hermano, enemistad de la carne, claro, los designios de la carne son otras cosas, adulterio, fornicación, no estoy hablando de eso. Enemistad, sí, designio de la carne, no solamente es eso, es pensar en el pecado, es pensar en ti mismo, es poner tu vida, ¿sí? Bajo la ley y no bajo la gracia. Pensar en tu carne es poner primeramente tus méritos,
Los designios de la carne es que el poner el yo primero, el que debo de hacer tal cosa. Y eso va en contra de Dios, porque estás viviendo una vida bajo la ley y no estás viviendo una vida bajo totalmente de la dependencia de Cristo, que es gracia. Entonces Dios quiere que vivas dependiente a Él, no que vivas de forma independiente. Dios quiere que vivas una vida dependiente a Dios y que seas independiente de la ley, que la saques, porque ella no te va a ayudar, pero sí te va a llevar una dependencia a Dios a tener una vida como la que Dios quiere que tengas. A veces pedimos y le decimos, Dios, pero eres tú quien tienes que hacer en mi vida. Señor, haz tú en mi vida un hombre o una mujer como tú quieres. Y Dios te dice, pero ya te redimí, ya te hice libre, ya te di todo, ya tenés a Cristo dentro tuyo, tenés reunido todas las cosas en Cristo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad se te han sido dadas. Somos nosotros que tenemos que renovar nuestra mente. Se va renovando día tras día, día tras día. La palabra, el nuevo pacto, miremos el nuevo pacto, miremos la sangre, miremos el cuerpo de Cristo, miremos la cruz de Cristo, lo que Él ganó hacia nosotros, cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros, que Dios no nos mira con maldad, que Dios no nos mira con castigo, aún incluso el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo. El castigo que usted y yo merecíamos. Tenemos que transformar nuestra mente. Cristo lo hizo perfecto para nosotros. Lo que estoy hablando quizás para otras personas es locura. ¿Qué está diciendo este hermano? Pero es lo que Cristo hizo. Es el ministerio de Jesús. Es la vida de Dios en nosotros. Es lo que Jesús ganó por nosotros. Si usted, mi hermano, no cambia su forma de pensar en cuanto a la salud, si usted sigue pensando que la enfermedad es un castigo de Dios, es una prueba de Dios para su vida, entonces usted no va a disfrutar la vida saludable y va a morir con esa enfermedad. Es obvio. Pero si usted renueva su mente con lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, y esto va para alguien, ¿sí? Si usted renueva su mente con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que por cuya sería usted sano, y deja de pensar de que la enfermedad es una prueba de Dios, o que es una maldición de Dios porque usted no se portó como tenía que portarse, usted va a morir así. Pero si usted la transforma a ese pensamiento y lleva ese pensamiento de mal, de maldad, ese pensamiento de enfermedad, a la obediencia de Jesús en la cruz, usted va a vivir una vida saludable y la enfermedad va a salir de su cuerpo. Oh, gloria a Jesús. Debemos renovarnos, cambiar de enfoque. Dios es Dios de amor, es Dios de bondad, mi hermano, mi hermana. Dios es bondadoso, es papá quiere lo mejor para vos, para mí. Bien, vamos a seguir. Dijimos, una mente renovada es enemistad contra Dios, es muerte. Sencillo, es muerte. ¿Dónde lo vemos? Acá nomás, ¿dónde estamos? Romanos capítulo 8. Capítulo 6. Romanos capítulo 8, verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Entonces vemos que es enemistad contra Dios, es muerte y también es corrupción. Es corrupción también, vamos a ver 3 puntos. Es corrupción, vamos a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Yo lo tengo todo aquí anotado. Gálatas. Dice Gálatas capítulo 6, verso 8.
Vamos del 7, dice, no nos engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque al que siembra para su carne, el que quiera ganarse, eso es lo que está diciendo. El que siembra para su carne, segará corrupción. ¿Qué va a segar? El que ciega, el que siembra, ¿sí? Con su carne, en su carne, el que quiera ganarse algo que Dios ya dio en Cristo, lo que hace es cegar corrupción, es negar la existencia, es negar la obra completa de Cristo, es pisotearla, es pisotear la obra de Cristo. El querer vivir una vida de ley, una vida como si Cristo nunca hubiese venido y querer vivir bajo la ley, recuerda que el cumplimiento de la ley es Cristo. Todo se cumplió en Cristo. Yo no tengo que vivir bajo la ley, yo tengo que vivir bajo la gracia, bajo el favor de Dios, en la obra completa de nuestro Señor Jesús. Entonces es corrupción, te corrompe, porque saca desde el punto principal a Cristo y te pone a vos. Eso es sembrar en la carne, eso es mirar en la carne. Esos son los designios de la carne, es querer sacar a Cristo del centro y poner, bueno, es que yo, Javier, desde Buenos Aires, Argentina, si no predico, entonces la gente... ¿Me explico? Yo, Javier, si yo no tengo una vida de oración, entonces, como queriendo poniendo el yo, pongo el yo y no es el yo, es Cristo. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo hago en la carne, lo hago en Cristo. Lo hago en Él. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sí? Por eso es necesario, es una mente no renovada, ¿sí? No puede lograr tomar o manifestar las realidades del reino de Dios. ¿Sí? No vamos a poder manifestar, si no renovamos nuestra mente, las realidades del reino de Dios, ¿sí? A este mundo físico, ¿sí? No vamos a poder, ¿sí? Vivir lo que Dios quiere que nosotros vivamos para usted y para mí. La renovación de la mente es continua. Cambiemos de pacto, cambiemos de pensamientos. Ya no es que, mi hermano, yo digo, bueno, pero Javi, estás diciendo que entonces todo es válido. No estoy diciendo eso. Nunca voy a decir eso. La gracia me trae libertad. La gracia me hace vivir una vida justa y piadosa y honesta. Una vida bajo la sabiduría de Dios. La gracia me lleva a que todo lo que mis errores, Cristo es el que está en mi vida, en que la gracia fortalece mi vida en la debilidad, que cuando yo soy débil puedo decir, soy fuerte ahora en Cristo, diga el débil, fuerte soy. Eso es gracia. Decir, Señor, dependo totalmente de ti. Dependo totalmente, acepto todo lo que tú dices en la palabra sobre mi vida. Entonces, veamos que la voluntad de Dios es buena, mi hermano, es agradable, es perfecta. Dios no tiene pensamiento de mal. Dios tiene pensamientos de bien. Dios tiene los mejores pensamientos para tu vida. La palabra de nuestro Señor, el nuevo pacto, es el pensamiento de Dios para usted y para mí. Léala. Destruya fortaleza. Cambie de enfoque. Hable la palabra. Medite la palabra. Medite la palabra, porque con ella, cuando usted medita la palabra, entonces usted hará prosperar todos sus caminos. Medite la palabra día y noche. Que la palabra sea una fortaleza en su mente.
Fortalécete con la palabra, mi hermano. Que la fortaleza no sean pensamientos de mal, de amargura, de vicios, pensamientos de odio, pensamientos de pecado. No, que la fortaleza sea una fortaleza de justicia. Una fortaleza, ¿sí? Del perdón de pecado. Es eso que nosotros tenemos que levantar, esas fortalezas en nuestra mente. Crear esas murallas en mi mente. Aleluya. Gloria a Jesús. Transformemos, cambiemos, renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, cambie su enfoque. Usted es un bendecido. A usted no le falta nada. Cristo ya le ha dado todo lo que a usted le faltaba. Usted está completo en Él. Cambie su enfoque, apropiese. Diga, esto no corresponde. Vuelvo a repetirle, si viene un pensamiento de enfermedad, llévelo a lo que Cristo hizo. Recuerde la obra completa de Cristo. Recuerde lo que Cristo hizo en la cruz por usted. Recuerde que Jesús sufrió los dolores para que usted no los sufra. Diga, Señor, tú lo has sufrido. Yo soy sano ahora en el nombre de Jesús. El dolor tiene que salir de mi cuerpo ahora en el nombre de Jesús. La enfermedad tiene que salir ahora de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Soy una persona sana en Cristo porque Cristo pagó un precio por mí. Declare la palabra. Úsela. No vuelve vacía, cumple el propósito. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por tu obra redentora. Gracias por todo lo que tú, Señor, hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque somos libres, Señor, porque somos perdonados, Padre. Gracias, bendito Rey, Señor, porque somos sanos, prósperos, bendecidos, Dios mío. Porque tu paz está en nuestras vidas, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por recordarme, Señor, por recordarme cada día la obra completa de Jesús. El Espíritu Santo, que es tu Maestro, te revela y te muestra siempre lo que Cristo hizo en la cruz. Te muestra que la palabra de Dios es el arma poderosa para destruir cualquier tipo de fortaleza que venga en tu mente. Usa la palabra. Usa la palabra. Con ella meditarás. Con ella comenzarás a meditar y a pensar diferente. Y tus vidas van a ser días de bendición. Oh, gloria a Jesús. Medita la palabra. Piensa la palabra, piensa en lo bueno, en lo honesto. Piensa en lo que proviene, lo que ha venido por medio del sacrificio de Cristo. Piensa, oh gloria, gloria a Dios.